Resumen de Bambi. Pues le voy a dar el resumen de Bambi. Todo comienza en un bosque donde la flora y la fauna están en un bosque muy tranquilo. Los animales empiezan a despertar al día y el señor búho casi no se despierta. Lo quería dormir sin cesar, pero de repente viene el conejo tambor junto a sus hermanas. Y como se sabe, el señor búho siempre gruñón. Y nada más todos se vienen a hablar por el nacimiento del príncipe. Y como se sabe, el señor búho siempre así. Y cuando van a ver, todos se sorprenden porque realmente un príncipe nació. Era Bambi. El señor búho estaba viendo por la verdad y la madre era muy buena. Y Tambor se burlaba un poquito de él, ya que no podía caminar y decía que era muy torpe. Pero su madre le decía que no hiciera eso, que era mala educación. Y Tambor, cuando todos se van, pregunta cómo se llamará. Y la madre dice que se llamará Bambi. En muy poco tiempo pasaron los tiempos y Bambi ya estaba un poco más grande, ya sabía caminar. Y en ese momento todos ellos los saludaron en el bosque. Hasta los pajaritos, hasta las ardillas y también más pajaritos. Y el conejo tambor, como siempre, se burlaba de él. Pero la madre siempre le decía que no lo hiciera. A pesar de que siempre jugaban, eran tan felices. Hasta el momento en que Bambi vio un pájaro, pero Tambor le enseñaba que se llamaba pájaro. Y hasta el final, Bambi se quedó diciendo pájaro, persiguiéndolo. Vio una mariposa y dijo que era un pájaro, pero Tambor le dijo que no lo era. Era una mariposa que volaba. Y Bambi persiguió la mariposa cada vez más. Hasta que una flor, muchas flores, le dijo mariposa también. Y era una flor. Tambor explicó como 100 veces. Pero Bambi se divertía mucho hasta que se encontró a Flor un zorrillo. Y le dijo Flor. Y era una flor. Y además le gustó el nombre y le dijo que le gustaba más de lo normal. Pero llegó la tormenta y todos se fueron. En ese momento todo iba a empeorar. Todos fueron a su casa a refugiarse. Bambi y la madre tuvieron que irse desde mucho tiempo y la madre Bambi se acostumbró a estar. Luego de eso, en un día caluroso, Bambi y su madre se fueron. Y en ese momento llegaron a un lugar. Pero en ese justo momento, Bambi fue corriendo. Pero la madre le llamó y le decía que era muy peligroso y que no tenía que hacerlo, ya que era por los humanos que los mataban y comían. Y la madre le dijo que esperara. En ese momento, la madre fue tranquilamente, se quedaba inmóvil, cada paso mirando atentamente. Pero por fin le dijo que ya podía venir. Y en ese momento jugaba alegremente hasta que se encontró con Tambor, su amigo. Y estaba comiendo las flores, pero su madre le dijo que no comía flores, que solo trébol. En ese momento Bambi descubrió una rana que se fue hacia el lago y miró su reflejo y vio una extraña cervatilla. Ya Bambi se quedó asombrado, dio un paso y se asustó más. Y se fue un felín. Era felín. Le perseguía mucho a Bambi. Y en ese instante juntos se conocieron un poco más. A partir del momento estaba asombrado, pero de repente se puso a jugar, haciendo que Bambi de repente se asustara por unos truenos. Le parecía lluvia, pero eran unos ciervos que aparecieron de repente en el bosque. Era una cosa que Bambi apenas descubría. Eran tan fuertes y grandes que no podía creerlo. Hasta la madre de Bambi se preocupaba porque Bambi se iba a cualquier parte.
Así que Bambi lo siguió, pero desaparecieron. Pero dicen que un ciervo más grande de los machos se había cruzado con él y casi lo pisan los demás y lo logró esquivar. Su madre se fue y la madre se enojó, pero le dijo que no lo volvería a hacer. Pues, un tiempo y vieron a los demás, pero vieron a un gran ciervo. Era el líder, era el príncipe del bosque, era el padre de Bambi, era el más fuerte de todos y sabio. Pero en el instante momento pasó lo siguiente. Vinieron los hombres a buscar a todos, y Bambi quedó aterrorizado buscando a su madre, pero el príncipe apareció y lo llevó con su madre y casi le está, pero huyeron juntos y por suerte pasó el tiempo y llegó el otoño. Y todos preparaban sus casas, aunque algunos no se molestaban. Bambi jugaba con las hojas que se iban. Llegó el invierno y Bambi estaba asombrado por él, hasta que en una parte se le cayó. Y como con un tambor, siempre tenía que hacerlo. Siempre hacía eso, pero también hicieron lo correcto y se fueron por la nieve o el hielo que era en el estanque. No pasaron nada, pero al principio Bambi no sabía cómo hacerlo. Hasta que de repente te pasó lo inesperado y él, para su mala suerte, tuvo que despertarse. Pero en ese mismo momento le enseñó y hasta que sí lo hizo, pero se chocaron, fueron ahí y vieron a Flor, el zorrillo que estaba durmiendo. No quería hacer nada, solo quería dormir su sueño profundo. Pasó el tiempo y buscaban comida, pero nunca había suficiente. Y Bambi tenía hambre, pero la madre le decía que muy pronto encontrarían comida, hasta que un día sí la encontraron. Era verdadero. Bambi corrió a desayunar, pero la madre le advirtió que tenían que ir al bosque, porque los cazadores estaban. Así que de repente se pusieron a correr, pero Bambi es el único que se salvó, porque cuando llegó a su casa, la madre no estaba, había muerto por los hombres, hasta que Bambi encontró a su padre. Mas él lo encontró y se fue con él. Ahora no podría estar solo, hasta que pasó el tiempo y llegó la primavera. El señor Búho siempre estaba así, de amargado por ahora. En un momento que pareció un ciervo mayor, pero él se dio cuenta que era Bambi. Y ya estaba más grande, pero también Conejo, el amor, también estaba por el conejo y hasta Flor, el zorrillo. Pero les explicó que no se iban a salvar del gran peligro de la naturaleza. Nada más, primavera se iban a salvar del amor, que era que si se enamoraban, todo te da vuelta y perdes la cabeza. Pero todos se reían, pero como podían pasarle a cualquiera. Y ellos se enojaron y decidieron irse juntos. Los tres amigos se partieron a una gran búsqueda, pero en un camino apareció una zorrilla. Era como Flor, casi igual, hasta que decidió quedarse con ella. Y se fueron juntos, pero Bambi y Tambor no se reían. Ellos jamás iban a dejar que le pase eso, hasta que también cayó Tambor en una linda conejita, hasta que al final se besaron. Y también la víctima tuvo que ser Tambor, pero Bambi no le daba nada, hasta que en una parte Bambi encontró a Pelín. No lo reconocía, pero al final sí lo hizo y ellos se quedaron juntos. Bambi estaba tan enamorado, pero en el momento
Le advirtió que llegó un ciervo. Era Rono, del capítulo 2. De repente se quería llevar a Felín, pero en ese momento, en ese mismo momento, Bambi se echó a la carga. Pelearon, pero era tan fuerte que lo derribó, pero no lo echó al estanque. Y ahora ya terminó todo de jugar en el bosque. Ya estaba con Felín y estaban tan felices. Pero en el momento, una mañana, el padre lo despertó. Se fueron porque los cazadores estaban de vuelta y que venían a matarlos. Pero en ese preciso momento se fueron. Decidieron correr por su vida, pero Felín estaba en peligro. Bambi lo sabía. Estaba rodeada por los perros, pero Bambi solo pensaba en ella. Y se fue a la carga, echó a los perros y pelearon mucho con él. Hasta que Bambi, al irse a las rocas, hizo un gran salto al correr, pero de repente le dispararon. Y Bambi cayó inconsciente, pero mientras en el campamento los hombres, todo se incendiaba. Estaba en peligro, él también, pero su padre apareció a su lado y le dijo que se levantara, así que se sentía muy débil, pero al final lo lograron. De tantos esfuerzos pudieron de todas maneras. Siguieron corriendo, pero un árbol cayó. Tuvieron que hacer lo posible, pero saltar por la cascada. Y Bambi también lo hizo. Cayeron en el agua y salieron del agua. Salieron jadeando hasta la otra superficie, donde estaba Felín esperando a Bambi. Y pasó después, llegó otra vez la primavera, y Tambor ya tenía hijos. Y una vez, en ese preciso momento, todavía seguía así, pero todos se fueron porque había nacido un nuevo príncipe. Pero esta vez era diferente, porque ellos nada más. La sorpresa era que eran dos. Era totalmente increíble. Eran los hijos de Bambi y Felín. En ese momento Tambor señaló a que estaba ahí estaba Bambi, su padre. Pero Bambi se convirtió en el nuevo príncipe del bosque. Y esta historia termina así, dejando solo a Bambi. Y el príncipe desapareció. Y esta historia es increíble, jamás la había visto. Es increíble, la verdad. Pero es increíble.